podemos dar comienzo. Como os digo, nos acompaña Rosa Cano, que es inspectora de la zona sur, creo, ¿verdad? Y bueno, pues le paso la palabra. Bueno, pues lo primero, perdonad, pero bueno, ayer también tuve un problema, parecía que estaba arreglado, pero bueno, parece que lo hemos solucionado. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Como ha dicho Ana, soy Rosa Cano, soy inspectora de educación de la Dirección de Área Territorial Madrid Sur y además, bueno, pues tengo cierta experiencia en el tema de las prácticas, pues por supuesto por mi trabajo como inspectora y por lo tanto mi intervención todos los años en la supervisión de los funcionarios en prácticas, la evaluación de la función docente de los funcionarios en prácticas y también he sido presidenta de la comisión de evaluación de la Dirección de Área Territorial Madrid Sur y por lo tanto pues me he leído del orden de, pues podremos decir que 350, 400, 500 o 600 memorias. Con lo cual, bueno, pues digamos que tengo un poquito de información sobre el tema y sobre todo pues algunas dificultades, algunos problemas que hemos encontrado y voy a intentar lo más rápido posible para que la reunión sea ágil y tampoco teneros demasiado, explicaros muy brevemente aquellos aspectos más importantes de la memoria. No voy a contarlo todo, sí que me voy a centrar en algunos aspectos que considero que son en los que vosotros tenéis y vosotras que poner un poquito de énfasis o de interés y bueno, pues por lo menos remarcar aquellos aspectos que yo creo que son importantes. A ver, lo primero que os quiero decir es que la memoria de prácticas es un documento que forma parte de una fase del proceso de selección. Se comete habitualmente el error de decir, has aprobado las oposiciones, cuando realmente lo único que se ha aprobado de momento es la fase de concurso-oposición, porque como sabéis las oposiciones tienen dos fases, la fase de concurso-oposición y la fase de prácticas. Por lo tanto, digamos, el procedimiento selectivo finaliza cuando se han superado las dos fases, la de concurso-oposición y la de la fase de prácticas. Y dentro de esa fase de prácticas, uno de los documentos y una de las actuaciones que vosotros tenéis que realizar es la elaboración de esta memoria de prácticas. Por lo tanto, va a formar parte de esta fase de prácticas. O es un documento más que vais a tener que trabajar y que presentar. Yo, para empezar, lo que quiero es también quitaros un poquito de tensión o de angustia, porque me decíais, Isabel, que andabais un poco angustiados con este tema, con la memoria de prácticas. La fase de oposición ya la habéis superado, es la fase, digamos, en la que tenéis que demostrar vuestros conocimientos, vuestra preparación y el dominio, fundamentalmente, de todos aquellos aspectos más teóricos y también aspectos teóricos aplicados, puesto que tenéis que defender una programación y tenéis que también demostrar que esos conocimientos teóricos sois capaces de llevarlos al aula. Y ahora esta fase de prácticas sería ya la fase en la que vosotros tenéis que demostrar sobre el terreno que todo eso que habéis demostrado posteriormente también sois capaces, digo, de llevarlo al aula, de transformarlo en práctica docente eficaz y adaptada a los tiempos que corren, al nuevo currículo y a los alumnos, por supuesto. Bueno, pues entonces, como decía, dentro de esta segunda fase de prácticas, dentro del proceso de selección, tenemos que contar con una serie de elementos. Yo voy a compartir ahora pantalla con vosotros y vamos a ver una pequeña presentación, nada, son 4 diapositivas, no es más. Cuando comparto pantalla casi dejo de veros a todos, entonces, bueno, pues voy a ver si hay algún problema, me lo decís o me lo ponéis por el chat. Muy bien, bueno, pues lo primero tenemos que tener siempre presente que en este procedimiento que regula la fase de prácticas tenemos que conocer con detenimiento la resolución que regula esta fase de prácticas. Como sabéis, la resolución de 9 de septiembre de 2022, que después fue publicada en el BOCAM el 15 de septiembre. Ha tenido una corrección posterior, pero es una corrección mínima que no tiene que ver con nada de lo que está. Pues tiene que tener 8 caracteres, me parece. ¿Perdón?
No sé si alguien estaba... Por favor, cerrar todos los micrófonos, porque entre que se oye bajito, si hay gente que... Estoy en la reunión. Vale. ¿Puedo seguir entonces? ¿Me oís bien? Si no, me avisáis o... No sé por qué. Muy bien. Bueno, pues como os decía, es muy importante que esta resolución la conozcáis y la trabajéis, la tengáis bien señalada y hayáis sobre todo señalado aquellos aspectos más importantes. De toda esta fase de prácticas, yo me voy a saltar toda la primera parte que tiene que ver con pues, el nombramiento de vuestro tutor o tutora de prácticas, la supervisión de la función docente que va a hacer el inspector o inspectora al que se le encomiende esa tarea de supervisar vuestras capacidades y vuestras aptitudes, los anexos que tenemos que rellenar tanto el inspector o inspectora como el tutor y la tutora de vuestro centro y el director o directora del centro, y me voy a centrar en aquellos aspectos que tienen que ver con la memoria de prácticas. Bien, bueno, pues de acuerdo con esta resolución que acabamos de ver, cada dirección de área territorial va a tener una o varias comisiones de evaluación. Se van a formar en cada dirección de área, dependiendo del número de opositores que haya, a los que haya que supervisar en esta fase de prácticas, como digo, una o varias comisiones de evaluación. Y estas comisiones de evaluación tienen diferentes funciones que están establecidas en esta resolución y que, como muy bien sabéis, son nombrar a los maestros, tutores, evaluar a los funcionarios en prácticas. Por lo tanto, tened en cuenta que estas comisiones de evaluación van a ser las que realmente van a consideraros aptos o no aptos, no vuestro tutor o tutora, no el director, no el inspector, sino esta comisión de evaluación a la que van a llegar todos los documentos que van a formar parte de este expediente de vuestra fase de prácticas, el anexo que rellena la dirección, el anexo que rellena la maestra tutora, el anexo que rellena el inspector o inspectora, la certificación del centro de formación de que habéis superado el curso y vuestra memoria de prácticas. Como veis, ahí hay otras funciones de la comisión de evaluación, pero que no tienen directamente que ver especialmente con el tema que estamos tratando. Por lo tanto, lo dejo ahí, pero continúo. Bien. Como digo, entonces, la evaluación de los maestros y maestras en prácticas se va a hacer por la comisión de evaluación que os haya correspondido. Dependiendo de las direcciones territorial, hay una o varias. En mi territorial, por ejemplo, en la sur solo hay una, pero habitualmente en Madrid Capital hay varias y en otras DAD también. Entonces, lo que ha hecho cada dirección territorial, en el caso de que haya varias comisiones de evaluación, es asignar los funcionarios en prácticas que correspondan a cada una de las comisiones. Como os decía antes, esta comisión de evaluación va a valorar 3 documentos fundamentalmente. El informe de vuestro tutor o tutora, el informe que haga el director o directora de vuestro centro, el informe que haga el servicio de inspección y vuestra memoria, que es ese último documento que tenemos ahí y que es el que vamos a hablar ahora a continuación. Esta memoria está regulada en el artículo 8 de la resolución. Lo que yo os he puesto aquí es un resumen de todo lo que dice ese artículo 8 y vamos a verlo ahora detalladamente. Según ese artículo 8, la memoria debe ser un documento original. Ahora comentaremos algunos aspectos de este tema. Debe reflejar el trabajo durante el periodo de prácticas, incluyendo dificultades, apoyos recibidos. Debe tener un contenido y una extensión que está regulado en el anexo 4, que vamos a ver ahora también, y debe ser entregado a la comisión de evaluación a la finalización del periodo de prácticas, quien lo va a tener en cuenta para la valoración final y, por tanto, para pues, la decisión de si el opositor o opositora es apto o apta. ¿De acuerdo? Si hay alguna duda, me podéis interrumpir sin ningún problema. Si queréis, levantáis la mano, porque sabéis que existe esa posibilidad dentro de la plataforma, o conectáis el micrófono y habláis. No quiero que me deje nada por el camino, aunque luego al final siempre tendremos tiempo para vuestras preguntas.
Muy bien, bueno, pues entendido todo esto que acabamos de decir, es decir, todas estas características que tiene que tener esta memoria final, ¿de acuerdo? Vamos ahora a ir una por una viendo algunos aspectos que son especialmente significativos. Vamos a empezar por el artículo 8 nos dice que la memoria final debe ser un documento original. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Las comisiones tienen una licencia de Turnitin y, como sabéis probablemente, es una aplicación que permite detectar plagios. Por lo tanto, todas las memorias se pasan por este Turnitin, de manera que en cuanto la comisión detecta que esa memoria no es original, automáticamente la desecha. Y por lo tanto, digamos que se consideraría que se ha cometido una irregularidad en la entrega de la memoria y eso automáticamente se consideraría, digamos que una razón para no ser evaluado como apto. Por lo tanto, por favor, mucho cuidado con esto. Ya sé que a veces pues, nos pasan cosas, encontramos en internet documentos, un compañero que ya ha hecho su memoria de prácticas hace 2 años nos la pasa y entonces pues nosotros muchas veces sin darnos cuenta pues a lo mejor utilizamos algunas partes de ese documento. El documento tiene que ser original y por lo tanto tiene que reflejar realmente el objetivo de esa memoria, que es que sea el reflejo de vuestro trabajo. Y ahora vamos a ver algunos aspectos y vamos a ver cómo puede esa memoria reflejar vuestro trabajo. Bueno, pues como os decía ahora, reflejar el trabajo durante el periodo de prácticas, las dificultades y los apoyos recibidos. Un aspecto que es muy habitual cuando leemos en las comisiones de evaluación las memorias es que son memorias descriptivas y no valorativas. Es decir, la memoria debe reflejar el trabajo y, por lo tanto, ser una evaluación, una autoevaluación, un análisis, una reflexión sobre, digamos, lo que ha sido el curso y es un documento más que la comisión evaluadora tiene para, a partir del cual se puede obtener información respecto a la madurez del candidato o candidata, sobre el trabajo que ha realizado, sobre el grado de reflexión, de autorreflexión y de autoevaluación que hemos hecho sobre nuestro trabajo y, por lo tanto, yo os animo a que lo hagáis con tiempo y con reflexión y además con pues, autoevaluación. Y yo creo que es un aspecto que se deja muy a menudo en las memorias. Como digo, son memorias puramente muchas veces descriptivas, donde se dice lo que se ha hecho. No se trata de decir lo que se ha hecho, sino valorar eso que se ha hecho, reflejar las dificultades que se han encontrado, lo que hemos aprendido, aquellos aspectos que nos han costado más y que hemos conseguido superar gracias al apoyo de nuestros compañeros, de la dirección, de nuestra tutora, aquellas dificultades que hayamos podido encontrar con las familias, en el trato con las familias, en nuestra actividad de tutoría, aquellas dificultades o al revés, como los apoyos que hemos recibido de otros miembros de la comunidad educativa para poder superar algunas dificultades o aquellas situaciones en las que nos hemos podido ver donde realmente hemos tenido que poner en marcha todas nuestras estrategias para solventar problemas con algo de alumnos especialmente difícil, con algún alumno de necesidades o con necesidad específica de apoyo educativo, o algún grupo especialmente complicado, o en un contexto donde nos hemos encontrado con alumnado con grave desfase o con situaciones personales de vulnerabilidad que han podido hacer que hayamos tenido que aplicar estrategias o adoptar medidas que no teníamos previstas al principio del curso, por ejemplo, cómo hemos revisado y autoevaluado nuestra programación didáctica, nuestra práctica docente, de todos estos aspectos que realmente dan calidad a la memoria y hacen que sea un documento útil para el candidato y para la comisión. Las memorias, insisto, suelen ser muy descriptivas y en ese sentido son muy pobres, algunas de ellas, porque no se trata de describir lo que hemos hecho, sino de que eso que hemos hecho realmente nos haya hecho reflexionar y nos haya hecho adoptar, como digo, pues nuevas estrategias, nuevas maneras de trabajar, cómo hemos trabajado colaborativamente con otros compañeros,
cómo hemos colaborado en proyectos del centro. Ahora vamos a ver el esquema y vais a ir viendo cómo esto se va reflejando y se puede ir reflejando perfectamente en esta memoria. Pero esta idea general de que la memoria tiene que ser un documento en el que hagamos una reflexión y una autoevaluación es una idea que yo creo que es muy importante que se os quede grabada y que la pongáis en práctica a la hora de elaborar la memoria. Pensad que la memoria la vais a elaborar y a entregar al final del periodo de prácticas. Esto tiene el sentido de que esa memoria sirva realmente, como decíamos, como un documento de mejora, como un documento en el que nosotros podemos plasmar qué hemos hecho, por qué lo hemos hecho, cómo lo hemos hecho y qué hemos aprendido de ello. Y qué reflexiones nos ha llevado a que nos permitan mejorar nuestra práctica docente. Muy bien. ¿Hay alguna duda en esto? ¿Puedo seguir? Sí, muy bien. Vale. Pues vamos entonces a ver ahora este apartado que es el contenido concreto, la extensión y el formato de la memoria, que a lo mejor son los aspectos en los que os pueden surgir más dudas. Lo primero hay que decir que estos aspectos sobre contenido, extensión y formato aparecen en la resolución en el anexo 4 y por lo tanto son prescriptivos. ¿Sí? Ese es el contenido que tiene que tener la memoria, porque la resolución así lo dice. El artículo 8 nos indica que el contenido, la extensión y el formato son los establecidos en el anexo 4. Por lo tanto, no vemos. Es otro de los problemas que nos podemos encontrar. Ya nos dan el contenido, nos indican qué formato tiene que tener, pues nos tenemos que ceñir a ese contenido y a ese formato. Vais a ver que de todas maneras es muy amplio y muy genérico, por lo tanto casi todo lo que queréis decir lo vais a poder decir porque en algún apartado de la memoria lo vais a poder contar. Vamos entonces a ver, dejo de compartir este documento y voy a compartir otro, que es este. No sé, ¿se está viendo? ¿Es el anexo 4? ¿Lo estáis viendo? No se está compartiendo. Vale, pues espera un momentito. A ver si ahora. Es que tarda un poquito. Venga, ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Muy bien. Vale. Esto es la resolución del BOCAM, ¿veis? O sea que este es el BOCAM y me he ido directamente al anexo 4 y por lo tanto lo estamos viendo en el formato oficial. El BOCAM del 15 de septiembre, anexo 4, memoria final de los funcionarios en prácticas. Si subimos hacia arriba en el documento, nos vamos al artículo 8, subo un poquito. El artículo 8, este es el que establece cómo debe ser la memoria final. Entonces, como os decía antes, indica que deberá ser un documento original, lo acabamos de comentar, en la que se reflejará el trabajo realizado durante el periodo de prácticas, lo acabamos de comentar, las dificultades y los apoyos. Y dice, deberá responder, es un futuro de obligación, por lo tanto es un documento prescriptivo con ese contenido y ese formato que ahí se indica. Lo digo, ¿por qué digo esto? Porque con anterioridad no era prescriptivo, era un modelo orientativo. Ya no es un modelo orientativo, es un modelo prescriptivo. Eso quiere decir que es el modelo que hay que seguir. Vale. Y nos dice que ese modelo está recogido en el anexo 4. Por lo tanto, nos volvemos al anexo 4, donde estábamos antes. Bien. Y aquí vamos a ver la memoria final de los funcionarios en prácticas y vamos a ir analizando los aspectos más importantes. Fijaos, se divide en 5 apartados. En el primero tendremos que indicar nuestros datos. A continuación tendremos que hacer una descripción del centro o centros, porque puede ser que alguno de vosotros tenga una vacante compartida y esté desarrollando su tarea en 2 centros. No sé si es el caso de alguno de vosotros o vosotros. Vale. Una vez que hemos pasado a la descripción del centro, ya nos centraremos en nuestra práctica docente. Y ahí, como veis,
tenemos un número de indicadores que ahora vamos a ir viendo y que es el grueso de la memoria. Y después, la última parte ya sería la valoración del periodo de prácticas, donde se van a valorar apoyos y dificultades, como veremos. Y por último, termina la memoria con unas conclusiones y una valoración personal. ¿De acuerdo? Bueno, pues como hemos visto, tiene 5 apartados, vamos a ir uno por uno. Y sobre todo, si queréis, en este momento, como vamos a ir viendo cada apartado, si os surgen dudas o tenéis dudas, ya lo habéis visto y no tenéis claro algún aspecto, pues podéis ir preguntando sobre la marcha cuando queráis. Bueno, pues vamos a ver. Como decía, el primer apartado es datos del funcionario. Por lo tanto, tenéis que poner vuestros datos personales, vuestra especialidad y las etapas, niveles y áreas que impartís. Esta introducción nos sirve cuando leemos la memoria para contextualizar vuestro trabajo durante este año, saber exactamente qué especialidad tenéis y qué etapas, qué niveles y qué áreas habéis impartido. No es lo mismo un profesor, una maestra, por ejemplo, especialista, PT, que desarrolle su tarea, digamos que realizando apoyos a los alumnos de necesidades, que una maestra de primaria que está siendo tutora de quinto de primaria. O no es lo mismo un especialista de música o de inglés que está impartiendo clase en todos los ciclos, por ejemplo, de primaria. Es decir, que sí que es muy importante que con estos datos nosotros seamos capaces de identificar cuál ha sido el entorno en el que se ha trabajado, teniendo en cuenta en qué niveles se ha trabajado y qué áreas se ha impartido. Esta introducción que nos permite contextualizar vuestra tarea se completa con una descripción del centro. Disculpa. En su caso. Sí, dime. Hay preguntas en el chat. ¿Vas a ir contestándolas o te hacemos todas las preguntas al final? Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que como yo estoy compartiendo pantalla, no veo el chat, pero espérate que me lo abro ahora mismo. Vale. Los datos del funcionario sería en portada o no debe tener. A ver, no dice, la resolución no dice nada de portada o no portada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso lo podéis hacer como queráis. Lo habitual, pues siempre es que se ponga una portada donde ponemos nuestros datos personales, nuestra especialidad y las etapas, niveles y áreas que se imparten. Eso es lo habitual, pero fijaos que, aunque lo iba a decir al final, si queréis lo digo ahora, que al final del anexo 4 aparecen unas recomendaciones tipográficas y de extensión de la memoria, en donde nos indica el tipo de letra, Arial, el tamaño, el lineado y nos da un margen de 15 y 20 páginas. Pero fijaos que no dice debe tener una portada, excluyendo la portada, por lo tanto podéis hacerlo como consideréis oportuno. ¿He contestado esa pregunta? Vale. A ver, hay que poner los apartados 1, 2, etcétera, y rellenar lo que se pide en cada uno. Sí, claro, sí. Sí, ahora vamos a ver cómo tenéis que ser yo os aconsejo que seáis muy respetuosos con el contenido y con el orden. Es decir, que si el orden que se ha puesto es este es el que tenéis que seguir y además, efectivamente, 1, datos del funcionario. Si eso lo podéis poner en la portada, perdonad, que dice que hay otra, voy a ver. Perdonadme, a ver. Me imagino que os referís a esta. Algunos tenemos tutores que no son maestros en nuestra misma especialidad. ¿Eso es lo que me decís? Esa es una pregunta. A ver, no tiene mucho que ver con las prácticas el hecho de que tengáis tutores que no son de esa especialidad. Esto, a ver, me voy abajo. Arriba. Esa era la pregunta, ¿no? Es decir, la memoria es una autoevaluación de tus propias... Perdona, Rosa, yo creo que es más ágil si primero explicas todo y al final preguntan, porque si no, como que se va... Perfecto, vale, pues lo hacemos así. Sí, Ana, luego, porque a lo mejor se van resolviendo a la par que tú lo vas haciendo y pues si esto al final hacemos un pequeño turno de preguntas. Vale, pues lo hacemos así si quieres, sí, sin ningún problema. Pues si no os importa, luego contesto a todas las preguntas, ¿de acuerdo? Porque, como dice Ana, es probable que algunas las vaya a resolver según vaya a explicar.
Sí. Lo primero, entonces, la memoria tiene que tener este esquema y hay que seguirlo rigurosamente. Los datos del funcionario pueden ir en la portada, pueden ir, no dice nada. Podéis simplemente, si queréis, se puede poner en la portada nada más que vuestro nombre y después ya, digamos que en el cuerpo de la memoria podéis poner apartado 1, datos del funcionario, ya lo queráis. Eso como vosotros queráis. Pero quizás para que quede más coherente todo el documento, puesto que hay un apartado 1, 2 y 3, pues a lo mejor es más coherente que en la portada simplemente pongáis vuestro nombre y después ya en el índice pongáis 1, datos del funcionario y vais poniendo vuestros datos personales, vuestra especialidad, vuestras etapas y las áreas que impartís. Bien. A ver, esto vamos entonces con la descripción del centro. Decía que la descripción del centro le sirve a la comisión para completar esa visión general que tiene que tener a la hora de analizar nuestra tarea y nuestra memoria. Fijaos que lo que nos piden que incluyamos preceptivamente es el nombre del centro y la localidad. Es importante la localidad. Yo siempre digo, no es lo mismo San Martín de Valdeiglesias que Móstoles, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque las características de los centros, el entorno en el que están, el enclave en el que están, es muy diferente y por lo tanto sí que me va a servir a mí saber si estoy en un centro de entorno rural o urbano y después qué enseñanzas se imparten en el centro. Bueno, no es lo mismo un CEIPSO, por ejemplo, que un CEIP, no es lo mismo un centro rural agrupado que un CEIP. Las enseñanzas que imparte y el tipo de centro es importante también para que nos permita a las comisiones valorar correctamente la memoria. Después, nos piden también que indiquemos los recursos del personal, materiales e infraestructuras del centro. Evidentemente no hace falta explicar porque esto es importante, ¿no? Si estamos en un centro donde los recursos materiales y las infraestructuras son muy adecuadas y facilitan el trabajo en el aula, pues no se habrán encontrado las mismas dificultades o no habrán tenido que afrontar los problemas esos maestros, maestras, que aquellos que están en un centro peor dotado o con unas infraestructuras más antiguas o que está en obras o que no tiene un comedor adecuado o que en el caso de educación física, por ejemplo, pues no tiene un gimnasio en condiciones o no tiene unas pistas o no hay suficiente, no sé cómo deciros, por ejemplo, no hay suficientes, han tenido que utilizar aulas generales del centro para instalar grupos porque hay problemas de espacios en el centro y nos hemos encontrado sin biblioteca o sin aula de psicomotricidad o sin, no sé, aula de música, por ejemplo, si es que se tipo de alimento. Es decir, no es lo mismo. Por eso es importante que describáis los recursos del personal, materiales e infraestructuras del centro. También es importante indicar qué tipo de alumnado tiene el centro y qué número, grupos y características hay. Claro, un centro de línea 1 tiene unas características y puede facilitar o dificultar nuestra tarea frente a un centro de línea 4, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo que el alumnado que atendamos a un alumnado que procede de entornos socioeconómicos desfavorecidos o vulnerables en el 90% frente a un centro cuya ubicación hace que esté en un barrio donde las familias tienen estudios superiores y por lo tanto la atención a los alumnos pudiera ser mejor. A eso se refiere con esto. Después, programas o proyectos que desarrolla o en los que participa el centro. También muy importante que indiquemos, que contextualicemos el centro, qué programas tiene. No es lo mismo un centro bilingüe que un centro que no lo es. No es lo mismo un centro que está, por ejemplo, dentro del plan PROA Plus, que el que no lo está. No es lo mismo el que ha introducido un proyecto propio en el que se está trabajando, pues no sé, el huerto como recurso escolar.
un programa en el que estamos digitalizando el centro. Ahí sí que también es importante que indiquemos estas circunstancias. Y ahora, con carácter general, para este segundo apartado, lo que sí que os puedo decir es que, en general, las memorias adolecen de dos defectos en este aspecto. Uno, que a veces se dedica demasiado espacio de la memoria a la descripción del centro. Y teniendo en cuenta que nos dan un margen entre 15 y 20 folios, hojas, a veces yo me he encontrado memorias donde hay 10 páginas de descripción del centro. Eso está completamente desequilibrado, porque lo importante de esta descripción del centro es que me contextualice el centro, no que me vaya diciendo cuántas aulas tiene el centro, si tiene 3 aulas de tal, 3 aulas de cual, en el primer piso 5 aulas, en el segundo piso 4 aulas, en el tercer piso tanto, en el otro edificio. Normalmente esta descripción del centro la cogéis del proyecto educativo del centro. En muchos casos le pedís a la dirección del centro que os facilite los documentos institucionales, y muchas veces en ese proyecto educativo de centro, si está actualizado, sí que aparecen todos estos datos. No está mal que utilicéis el proyecto educativo y que, por supuesto, claro, recurráis a las fuentes adecuadas, que son las de los propios documentos institucionales del centro. Pero eso no quiere decir que haya que hacer un informe, como digo, de 10 folios describiendo el centro. No, simplemente tenemos que centrarnos en lo que sea importante, en lo que sea relevante, en lo que realmente tengamos que poner el foco porque sea un elemento que o favorece o dificulta nuestra actividad o nos ha permitido realizar determinadas tareas o no. Imaginaos, por ejemplo, cuando hablamos de recursos de personal, materiales e infraestructuras, que tengamos la suerte de haber estado en un centro en el que todas las aulas disponen, por ejemplo, de conexión a Internet, de pantalla digital, de acceso a Internet, y por lo tanto hayamos podido trabajar determinadas metodologías en el aula con los alumnos que, de no haber tenido esos equipamientos o infraestructuras, no podríamos haberlo hecho. Y al contrario, ¿qué dificultades hemos podido encontrar en relación con las infraestructuras del centro que han hecho que cosas que quisiéramos hacer no hemos podido hacerlas, o hemos tenido que rebajar nuestras expectativas, o hemos tenido que buscar alternativas metodológicas para poder realizar determinadas actividades que en principio con los recursos con los que contábamos no se podían hacer? No sé, yo creo que me he explicado o me habéis podido entender en esto que estoy diciendo. Es decir, la descripción del centro tiene que ser una descripción útil, corta, no larga y solamente haciendo hincapié en aquellos aspectos que realmente son relevantes. Muy bien. Digamos, la parte del león de la memoria está en el apartado 3 y en el apartado 4. El 1 y el 2 son introducciones que contextualizan, pero realmente donde yo tengo que poner toda la carne en el asador es en el apartado 3 y en el 4. Porque fijaos, la primera parte nos habla de una práctica docente, es decir, vamos a tener que autoevaluar, autoanalizar cuál ha sido nuestra práctica docente en relación con determinados aspectos que vamos a ver ahora, y después vamos a tener, como decíamos antes, que valorar nuestro periodo de prácticas. ¿De acuerdo? Vamos con la primera parte, la práctica docente durante el periodo de prácticas. Estos, en este modelo, en este esquema de memoria, la Dirección General ha establecido una serie de indicadores, de ítems, que considera que son fundamentales y que constituyen el armazón de la práctica docente, y que también son aspectos que, como habéis visto en los anexos 1, 2 y 3, que son los que evalúan respectivamente el tutor, el director y el inspector, aparecen reflejados y por lo tanto van a ser evaluados estos 3 agentes evaluadores dentro del procedimiento. Tenéis que analizar cómo ha sido la programación, la preparación y la organización de las sesiones lectivas. ¿Cómo lo habéis hecho? Como decía, ¿qué dificultades habéis encontrado? ¿Qué tipo de instrumento habéis utilizado, por ejemplo, para programar, preparar y organizar las sesiones, vuestro cuaderno de clase, vuestras
una aplicación en la que tenéis organizado y secuenciadas las unidades didácticas y que vais siguiendo en vuestra programación. Es decir, todo aquello que tiene que ver con esa programación, preparación y organización de las clases, de las sesiones. Después, otro apartado que tenéis que analizar es el grado de cumplimiento de la programación didáctica. Como muy bien sabéis, las programaciones didácticas se elaboran de manera consensuada, colegiada entre los maestros y maestras del centro, por ciclos y siguiendo las indicaciones de la Comisión de Coordinación Pedagógica. Y nosotros en este apartado lo que tenemos que analizar es el grado de cumplimiento de esa programación didáctica, si hemos conseguido o no dar cumplimiento a esa programación, y por qué, sí o por qué no, y qué problemas nos hemos podido encontrar en el cumplimiento de la programación didáctica. Nos podemos encontrar a lo mejor programaciones didácticas que eran demasiado genéricas y no contemplaban, por ejemplo, las unidades didácticas adecuadas, o que la temporalización de las unidades didácticas no era la adecuada, o que la secuenciación de los contenidos no era el adecuado, o que las actividades o situaciones de aprendizaje que podíamos haber diseñado no se han podido desarrollar y por qué no, o si se han podido desarrollar y no solo eso, sino que hemos sido capaces todavía de ampliar algunos aspectos que no estaban contemplados en la programación inicial, pero que la propia marcha del curso, el buen seguimiento por parte del alumnado de nuestra tarea, la colaboración con las familias, la puesta en práctica de un proyecto que se diseñó a principios de este curso y que ha permitido mejorar nuestra práctica docente, nos ha hecho, digamos que, dar un cumplimiento adecuado de la programación. El apartado 3.3 es especialmente importante porque ahí ya sí que vamos a entrar directamente en aquello que tiene que ver con un aspecto fundamental de la práctica docente y que ha adquirido una importancia mucho mayor a partir de la publicación de la LOMLOE y de la, como diríamos, de la profundización en el enfoque competencial del currículo, que sabéis que es uno de los principios en los que se asienta la LOMLOE. El documento que ha elaborado la Dirección General de Recursos Humanos habla de metodología implementada para el aprendizaje significativo de los alumnos, las actividades que se hayan podido programar, qué materiales, qué recursos y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Este aspecto yo creo que es muy relevante en vuestra memoria y yo creo que ahí tenéis que poner mucho énfasis, porque realmente en la práctica docente la metodología que forma parte de la autonomía pedagógica de los centros es el elemento que nos va a permitir conseguir que lo programado, que el currículo, que lo programado en nuestras programaciones didácticas realmente se haya trasladado al aula y con resultados adecuados. En este sentido, yo creo que es muy importante que hagáis hincapié o énfasis en ese nuevo enfoque competencial del currículo, en esos aspectos que la propia normativa de la Comunidad de Madrid ha establecido en sus decretos de currículo. Dejo de compartir un momento esta pantalla y vuelvo otra vez a la presentación y aquí a ver, un momentito que lo estoy compartiendo y tarda un poquito. Vale, lo veis ahora, ¿verdad? Vale. En este aspecto de la metodología os he puesto aquí en esta presentación unas citas de determinados artículos, tanto de los decretos de la Comunidad de Madrid como del Real Decreto, que hacen hincapié en este aspecto de la metodología y que establecen los principios pedagógicos y la metodología
que este nuevo enfoque competencial del currículo establece en la normativa tanto de carácter básico, o es el Real Decreto, ¿vale?, que regula, como sabéis, las enseñanzas mínimas. En el 157 regula las enseñanzas mínimas en primaria, y después el Decreto 61 de este año, del 2022, que es el que regula la ordenación y el currículo de la educación primaria. Y el Decreto 36 del 2022 también, que es el que regula la ordenación y el currículo de la enseñanza de la etapa de educación infantil. Ahí os he puesto estos artículos porque yo creo que os tienen que servir de referencia a la hora de valorar y analizar la metodología que se ha empleado. Fijaos que tanto el Decreto 61 en su artículo 4 como el Real Decreto en su artículo 6 establecen, en el caso de la educación primaria, que debe tener como objetivo desarrollar, lo leo por si no se ve muy en grande, porque a veces las pantallas son pequeñas, desarrollar y asentar progresivamente las bases que faciliten a cada alumno o alumna una adecuada adquisición de las competencias clave previstas en el perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, teniendo siempre en cuenta su proceso madurativo individual, así como los niveles de desempeño esperados para esta etapa. Y añade que se potenciará el aprendizaje significativo que promueva la autonomía y la reflexión. Eso nos dice el decreto de primaria y el Real Decreto que regula esta etapa. En infantil, el Decreto 36 nos dice que la metodología debe promover experiencias de aprendizaje significativas, funcionales y globales basadas en la experimentación y el juego. Por lo tanto, cuando nosotros valoremos en este apartado de la memoria nuestra metodología en relación con nuestra práctica docente, tendremos que poner en valor aquello que hemos diseñado, aquella metodología que hemos diseñado y que hemos puesto en práctica, que permite efectivamente la adquisición de las competencias clave en el curso de primaria previstas en el perfil del alumnado al término de la enseñanza básica. Sabéis que este perfil de salida también en este decreto 61 establece unas orientaciones sobre cuál tiene que ser ese desarrollo de las competencias específicas al finalizar la primaria, que tiene carácter orientativo. Por lo tanto, ahí tenemos que centrar también nuestro análisis, cómo hemos puesto en práctica metodologías que permitan que el alumno adquiera estas competencias clave y, por lo tanto, los descriptores operativos que aparecen en el perfil de salida, y cómo hemos potenciado qué actividades, qué metodologías hemos puesto en práctica para potenciar el aprendizaje significativo y cómo hemos promovido la autonomía y la reflexión de los alumnos con estas decisiones metodológicas. Sabéis que la metodología no es un elemento prescriptivo, no aparece en los reales decretos como un elemento... Perdona, Rosa, se te vuelve a ir la voz, casi no se te oye. Ay, qué rabia. ¿Ahora me oís mejor? Sí, a ver. ¿Sí? ¿Me oís mejor ahora? Sí, así sí. Sí, vale, me acerco más entonces al micrófono, que igual me he alejado un poco del micrófono. Digo que yo tendría siempre como referencia para desarrollar este apartado estos artículos, dependiendo de que hayáis impartido docencia en infantil, primaria, y estos artículos, por lo tanto, y lo que dicen, debe serviros de reflexión y de guía para analizar esos aspectos que os piden en este apartado de la metodología. Dejo de compartir esta y vuelvo a compartir otra vez la anterior, para seguir con el... aquí. Este es... Vale, lo tenéis otra vez, ¿verdad? Muy bien. Vamos, por lo tanto, aquí. Metodología para el aprendizaje, actividades materiales y utilización y la comunicación, porque, como sabéis, el desarrollo de la competencia digital es un aspecto prescriptivo del currículo, por lo tanto, tendréis que también identificar en vuestra práctica docente qué tipo de metodologías habéis utilizado para fomentar el desarrollo de la competencia
introducido las tecnologías de la información y la comunicación en vuestra práctica docente. Paso entonces al siguiente apartado, que es el 3.4, atención a la diversidad con necesidad específica del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, las medidas de apoyo ordinario y las medidas de apoyo específico para los alumnos con necesidades educativas especiales. Este aspecto también ha de ser analizado. La atención a la diversidad del alumnado es un principio del sistema educativo, aunque realmente la LOE no habla de atención a la diversidad. Perdona, Rosa, es que no se te oye nada. Ay, de verdad, qué pesadilla. A ver, ¿ahora mejor? Creo que sí, a ver. ¿Ahora mejor? ¿Sí? A rato sí, pero bueno. ¿Sí? Sí, a ver, ahora. Venga, perdonad, ¿eh? A ver, digo que la atención a la diversidad del alumnado es que la flexibilidad y la atención a las diferencias individuales es un principio del sistema educativo. La LOE ya no habla tanto de atención a la diversidad como atención a las diferencias individuales. Y por lo tanto, un principio del sistema es la individualización de la enseñanza y del aprendizaje. Por lo tanto, independientemente de que seamos profesor, una maestra con la especialidad PT que está atendiendo al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, como si somos un generalista de primaria, como si somos un profesor especialista, la atención a las diferencias individuales del alumno es una obligación del profesor. Y por lo tanto, tenemos que dedicar un poquito de tiempo en nuestra evaluación de nuestra práctica docente a ver cómo hemos desarrollado esta tarea. Dejo de compartir otra vez y vuelvo a compartir la presentación. ¿Para qué? Un momentito, porque lleva su tiempo. Perdonadme, pero así podemos ir siguiendo los diferentes aspectos. A ver. Atención a la diversidad. Veis que aquí también he puesto algunos artículos de los decretos de primaria, es el decreto 61 o el decreto 3622, que os pueden servir de referente para analizar esa atención a la diversidad o atención a las diferencias individuales, que como digo, es el término que utiliza la LOE. El decreto 61 dedica 4 artículos enteros, del 14 al 18, a hablar de la atención a las diferencias individuales. El 14 habla en general de la atención a las diferencias individuales y luego 15, 16 y 18 va explicando principios para atender a los alumnos dependiendo del tipo de alumno con necesidad específica de apoyo educativo. Habla de los alumnos con necesidades especiales, de los alumnos de altas capacidades, de incorporación tardía. Y fijaos que nos dice, en cuanto a la atención a la diversidad, un principio que es el que tenemos que tener como referente en este apartado. Nos dice que las medidas que se adopten por parte de los centros estarán orientadas a la consecución de las capacidades al término de la primaria de acuerdo con el perfil de salida. Fijaos cómo el perfil de salida es el referente último que nos sirve para desarrollar nuestra práctica docente, y a la consecución de los objetivos. Se adoptarán tan pronto como se detecten las dificultades y serán organizativas, curriculares o metodológicas. Por lo tanto, cuando hagamos este análisis de cómo hemos afrontado la atención a las diferencias individuales, tendremos que analizar las medidas organizativas que se hayan tomado por parte del centro y que nos hayan podido afectar, las medidas curriculares que se hayan podido adoptar, por ejemplo, las adaptaciones curriculares, tanto significativas como no significativas, o las medidas de tipo metodológico que permitan un mejor acceso al currículo de los alumnos que puedan tener algún tipo de dificultad de aprendizaje. Y dice, entre estas medidas podrán considerarse el apoyo ordinario, los acompañamientos flexibles o las adaptaciones del currículo. Por lo tanto, estos son los aspectos que yo debo analizar en mi memoria cuando incorpore a esta memoria los aspectos de práctica docente referidos a este aspecto. En cuanto a la educación infantil, porque imagino que también habrá alguna compañero en
que sea infantil. Pues lo que nos dice, perdón, me he ido de diapositiva, que los centros docentes adoptarán las medidas de apoyo organizativas y curriculares que mejor se adapten al alumnado y que favorezcan una intervención precoz con el objeto de contribuir al desarrollo de la personalidad. Por lo tanto, yo creo que con estas citas de estos artículos tenéis ya una referencia clara de cómo poder afrontar ese apartado. Dejo de compartir y vuelvo a compartir el esquema. Venga, una vez que hemos analizado las medidas de atención a la diversidad, nos tenemos que centrar en la evaluación de los aprendizajes, de cómo hemos llevado a cabo el proceso de evaluación en cuanto a los criterios y a los procedimientos de evaluación. Los criterios de evaluación sabéis que están regulados en los decretos correspondientes a la etapa y... Perdona, eso es una pena porque estás poniendo mucho esfuerzo, pero es que no te escuchamos nada. Ay, Se te oye entrecortado, aparte se te oye con eco, se oye como si estuvieras dentro de una cueva. ya, pues es que lo tengo complicado porque estoy en el despacho y no tengo dispositivo. A ver cómo podemos hacer. Voy a intentar. Nunca me ha pasado esto, es la primera vez. Perdona, yo creo que hay veces que se te oye mejor cuando no compartes pantalla. No sé si la otra persona puede compartir pantalla contigo y orientarte en lo que están mostrando, pero es que yo creo que cuando no compartes pantalla se te oye mucho mejor. ¿Lo oís mejor cuando no compartes pantalla? Ahora cuando tienes pantalla se te oye fatal. A ver, vamos a hacer la prueba, si os parece. Vale, voy a dejar de compartir. Vale. ¿Me oís ahora mejor? La verdad es que sí. Sí. O sea que Pero habla un rato seguido, es que al principio sí, pero... se va dando problemas, ¿no? Sí. A ver, dejadme un momentito que piense, a ver cómo puedo hacer. Porque dejadme un segundo, voy a intentar. ¿Me oís ahora bien? No, tampoco. Ya. ¿Y podría ser que te metieras por tu teléfono en la reunión, silenciaras el ordenador y compartieras la pantalla? A ver, sí, lo he intentado antes. Nada, no se te oye. A ver. A ver, ¿me oís ahora? De momento sí. No. Ahora no. ¿Te has conectado con el móvil? Nada. Ahora nada, ahora absolutamente nada. ¿Y ahora? Sí. Estoy conectada, ahora me veréis dos veces porque estoy conectada, quiero decir en la lista, estoy conectada a la vez por el móvil y por la pantalla. ¿Me oís mejor ahora? Bueno. Es que yo creo que lo que se escucha mal son los cascos, que al hablar con los cascos debe ser que tienes el altavoz del casco estropeado o se te mueve constantemente y por eso no se te escucha bien. Yo también creo que puede ser eso, porque cuando hablas el ahora se escucha bien. Yo creo que es al moverte igual, ¿eh? A ver, ¿ahora me escucháis bien que me he quitado los cascos? Sí, hombre, se escucha. A ver. ¿Mejor que con los cascos? Se escucha por lo menos nítido. No Sí. que se te escuche mejor, pero se te escucha nítido y sin cortes. Pues es que no sé cómo puedo solucionarlo, porque no estoy en casa y por lo tanto no tengo otro dispositivo ahora mismo. Tengo el móvil. ¿Con el móvil me estáis oyendo bien? Bueno, parecido. Ay, qué rabia me está dando esto.
Por vosotros, más que nada, no por mí. A ver, esperad un momentito. Voy a intentar a ver si puedo cambiar los ajustes. Esperad un momentito. ¿Me oís ahora mejor? De momento sí, pero es cuando sigas hablando, a ver. Vale, pues entonces intentamos así seguir, ¿os parece? ¿Me oís ahora mejor? Sí, venga, a ver, tira a ver. ¿Sí? ¿Sí? Sí, tira a ver cómo va. Venga, vale, pues vamos a ver. Vale. La evaluación, estábamos viendo la evaluación. ¿Me oís ahora? Sí, se escucha. Vale, vale. A ver si tenemos suerte. Venga, entonces os decía que el apartado correspondiente al 3.5 a la evaluación, que lo que os pide es que os analicéis qué métodos de evaluación habéis utilizado, qué criterios y qué instrumentos. Fijaos que dice, en lo que dice el decreto 61 de la primaria. Dice, la evaluación tiene que ser global, continua y formativa. Es exactamente lo mismo que nos dice para la educación infantil. Global, continua y formativa. Por lo tanto, tenemos que reflexionar sobre, hemos realizado una evaluación global, ha sido continua y ha sido formativa. No vamos ahora a explicar lo que es global, continua y formativa, que lo sabéis perfectamente porque acabáis de aprobar la posición. Tendrá en cuenta, nos dice, el grado de desarrollo de las competencias. Siempre el referente es el desarrollo de las competencias de salida. Y fijaos lo que nos dice, los centros utilizarán de manera generalizada instrumentos de evaluación variados y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan la evaluación objetiva de todo el alumnado. Por lo tanto, importante que reflexionemos y que indiquemos en esa memoria si hemos realmente utilizado instrumentos de evaluación variados, si estos instrumentos se han adaptado no solo a las diferentes situaciones de aprendizaje, sino también a las diferencias de nuestro alumnado, si hemos adaptado estos instrumentos de evaluación a las necesidades individuales de cada uno de los alumnos. Y si esta evaluación, estos instrumentos de evaluación no habéis, han servido para evaluar de manera objetiva a todo el alumno. Y en el caso de la infantil hay un matiz importante y es que, como sabéis, el decreto 36 en su artículo 16 os habla de que la evaluación va a realizarse fundamentalmente utilizando la técnica de la observación directa y sistemática. Por lo tanto, quienes estéis impartiendo docencia en infantil, tenéis que explicar qué técnicas habéis utilizado para asegurar que esta observación directa y sistemática ha permitido valorar el proceso del alumno y el desarrollo de las competencias y el progreso en el aprendizaje de los alumnos. Bien, ya estoy terminando, ya lo que va a quedar es muy poquito y ya sobre todo si tenéis preguntas. Ay, perdonadme, estoy un poco... Venga. Óscar ha levantado la mano, he visto que en el chat habéis puesto unas preguntas. Si queréis terminamos porque nos queda ya, yo ya no tengo más presentación, simplemente hacer una revisión de estos apartados y contestamos a las preguntas que tenéis, como decía Ana. ¿De acuerdo? Los 3 últimos apartados de esta práctica docente os piden que analicéis el ejercicio de la tutoría, eso solo lo podrán hacer quienes hayan ostentado esta tarea, y
la atención a las familias, que esto es competencia de todos los maestros, independientemente de que sean tutores o no, forma parte de las funciones del profesorado. Y después, ¿cómo habéis participado y cómo os habéis coordinado y trabajo en equipo? La LOE dice que todos los profesores trabajarán bajo el principio de trabajo en equipo y colaboración. Por lo tanto, este es un aspecto importante. ¿Cómo os habéis coordinado? ¿Cómo habéis trabajado en equipo de ciclo, por ejemplo? ¿Cómo os habéis coordinado con compañeros o compañeras que pudieran estar impartiendo docencia en grupos del mismo nivel en el que vosotros estabais impartiendo clase? ¿Cómo os habéis coordinado verticalmente, por ejemplo, si sois especialistas, a lo largo de toda la etapa? Es decir, bueno, no hace falta que explique mucho más. Y después, el último apartado tiene que ver con cómo habéis participado en las distintas actividades, sean extraescolares, complementarias o en proyectos o actividades formativas que se hayan desarrollado en vuestro centro. Y para terminar, la valoración, como decíamos al principio, se va fundamentalmente a centrar en dos aspectos. ¿Qué apoyos habéis recibido de todos los estamentos de la comunidad educativa, de vuestra tutora, del coordinador o coordinadora de ciclo, el equipo directivo en su conjunto, de los diferentes órganos de coordinación docente, de los órganos colegiados? ¿Y qué dificultades habéis encontrado en relación a, por un lado, pues el trabajo con alumnos, familias, compañeros, equipo directivo, órganos colegiados y otros profesionales también? O bien, ¿qué dificultades habéis encontrado en relación con vuestra propia práctica docente? Y todos los aspectos que hemos visto anteriormente, la elaboración y seguimiento de las programaciones, los procesos de evaluación de los alumnos, los recursos y, por último, una conclusión y valoración personal, que aquí ya pues es muy libre y donde vosotros podéis hacer digamos, una conclusión final que permita hacerse idea de qué ha supuesto este periodo de prácticas para vosotros. Bueno, pues yo ya me callo porque lo que tenía que decir ya lo he dicho y ahora sobre todo voy a ver las preguntas. Tienen levantada la mano que yo veo ahora mismo, Óscar, Carmen y nada más. Así que, Rosa, dime. Mira, yo quería hacer una puntualización a lo que has dicho, que está perfecto, en el tema de las dificultades, porque por otros años que he estado trabajando en este tema, yo haría una puntualización que estas dificultades, que lo que tienen que hacer no es unos lamentos de lo que ha ocurrido, sino que con estas dificultades, ¿cuál ha sido lo positivo que sacamos? Eso es. Sacar algo siempre positivo de esas dificultades. No, esto no es un sitio, no, la valoración del periodo de prácticas no es una queja contra, es que hay esto, no hay lo otro, no hay nada más allá. Me he encontrado con profesores que no me hacen caso. Bueno, pues ¿qué he hecho yo para revertir esto? Eso es. ¿Qué es lo positivo que he sacado, no? Claro, Ana. Gracias por la aclaración porque es muy importante. Es decir, esto no es un cuaderno de quejas. No es que yo ahora en estas dificultades encontradas me pueda empezar a decir, pues los alumnos no estudiaban nada, la familia no nos apoyaba, los maestros, mi compañera de homólogo de primero y ella era primero B, no me iba a pasar material y no se quería cocinar conmigo, el equipo directivo no estaba nunca disponible, no nos hemos reunido en el claustro nada más que 3 veces al año y además no he podido reunirme con ninguna otra profesión. No. Se trata de decir, he encontrado dificultades en estos aspectos y he tenido que desarrollar, como os decía antes, unas estrategias que me han permitido solventar estas situaciones, porque al fin y al cabo esto es una memoria de prácticas de un funcionario o funcionaria que va a desarrollar su tarea a lo largo de muchos años en muchos y diversos centros. Por lo tanto, nos vamos a encontrar centros donde hay ya una cultura de la coordinación muy establecida y, por lo tanto, va a ser fácil, o me ha sido fácil, porque he entrado en un centro donde ya estaban previstas estas reuniones de coordinación y donde se trabajaba de manera natural la coordinación, o me he encontrado con un centro donde esto no se trabajaba y hemos intentado a lo largo del curso mejorar estas estructuras, propuse que se hiciera esto. Gracias a la propuesta que hice pudimos establecer unas reuniones sistemáticas o decidí con mi compañera coordinarme y mantener una reunión semanal de seguimiento de la programación. Sí,
lo que vosotros hayáis podido desarrollar. Habrá situaciones que no hayáis podido solventar porque no estaba en vuestra mano. Bueno, pues no pasa nada, pues esto no lo he podido solventar, pero he podido hacer esto otro que sí que estaba en mi mano. ¿No? Efectivamente, ¿no? O hacer una propuesta de mejora que eso es. Se pudiera y a continuación mejorar de esta otra manera. Claro, y a continuación, pues decir, yo a lo mejor hubiera hecho esto o hice esta propuesta y pues no prosperó, pero yo creo que para próximas ocasiones se podría haber trabajado de esta manera. Efectivamente. ¿Tal? No consiste en quejarse, sino en hacer un análisis de la situación y cómo eso me ha podido afectar o no y cómo he podido solventar esas situaciones. Vale, pues si queréis os voy dando la palabra. Veo 3 palabras pedidas, Óscar, Carmen y Raquel. Vale, pues Óscar, por ejemplo, el primero, que es el primero que me aparece. Buenas tardes, Rosa. Sí. Hola, ¿se me oye bien, Rosa? Yo perfectamente. Si me oís a mí, fenomenal. Sí, a ti ya se te oye mucho mejor ahora. Vale. Mira, yo soy funcionario en prácticas en escuela infantil este año, ¿Sí? ¿vale? Estoy en primer ciclo en una clase de 1 año, ¿no? Entonces, como bien has dicho que en el apartado de metodología se está dando tanto peso a la competencia digital. Sí. Por ejemplo, yo en mi escuela infantil no tenemos casi recursos TIC, ¿sabes? Con estos niños tan pequeños que los tengo de 11 meses, ¿por qué no los voy a usar? Entonces les reflejo el por qué no, ¿verdad? Claro. Tú, efectivamente, tú tienes que justificar la situación y decir, dadas las edades de los alumnos que atiendo y teniendo en cuenta que los recursos con los que cuenta el centro son estos, pues lo único que he podido hacer o he podido trabajar ha sido esto, o me hubiera gustado trabajar esto pero no he podido, o entiendo que se podría trabajar de esta manera y de cara a próximos cursos me gustaría poder planificar lo que fuera. Es decir, que no se trata tanto de decir lo que no he podido hacer, sino de reflexionar de qué manera eso podría mejorarse en mi práctica docente. De acuerdo, como para un futuro, claro, eso con es. niños más mayores. Claro, luego, tened en cuenta que la memoria es como una reflexión de lo que he hecho, pero una reflexión a futuro también, ¿no? Como un documento de mejora, de cómo podría cambiar algunas cosas. Sí, claro, dime. Rosa, y luego también ya últimamente, en el apartado 3.8 también en lo de actividades formativas, ¿no? que has hecho en el centro. Por ejemplo, yo en esta escuela infantil, que creo que como otros compañeros de escuela, por ejemplo, el curso de formación en competencia digital que están en los colegios, nosotros no lo estamos recibiendo, ¿sabes? Los de escuela infantil. Claro. Entonces también, bueno, pues reflejarlo, ¿no? Si no tengo, claro, no nos han dado formación. Claro. Y si tú, por ejemplo, por tu parte has podido realizar alguna actividad formativa fuera del centro porque no has podido realizar ninguna en el centro por las circunstancias, pues también lo dices. Se refleja. Vale, Rosa. Claro. Y lo puedes poner incluso como propuesta, ¿no? Que se tenga en cuenta para próximos cursos. También en las escuelas infantiles hace falta formación. Sí, nos estamos quejando mucho de los de escuela infantil sobre este tema, ¿sabes? Estamos un poco abandonados. Ya lo sé. Ya. Vale, Rosa, pues muchas gracias. Nada, yo siento de verdad lo de que no se ha oído bien del todo, pero bueno, no pasa nada. Vale, gracias. Pues Carmen. Hola, buenas tardes. Hola, Carmen. Mira, mi situación es que yo soy maestra de audición y lenguaje y resulta que el centro pues solicitó una profesora de audición y lenguaje como tutora porque tenía tiene un alumno pues bastante, con una necesidad muy importante, ¿no? Entonces siempre han solicitado una L o BD. Entonces justo me ha tocado a mí ser la tutora de ese aula. Entonces mi duda es ahora a la hora de hacer la memoria de prácticas, bueno, aparte doy también la estimulación del lenguaje en infantil. Entonces, a la hora de hacer la memoria,
¿cómo la enfoco? ¿Tengo que contar un poco en general la situación de mi tutoría y la estimulación, o sea, todo lo que estoy haciendo, o como soy AL lo tengo que enfocar más hacia la parte de estimulación del lenguaje y la atención a este alumno y a otros de necesidades concretamente? Claro, pues a ver, ha habido una parte que no te he oído bien porque como se entrecortaba, no sé si es Ya, esa es mi duda, que no sé muy bien cómo tengo que enfocar la Claro, memoria. pues a ver, tú tienes que reflejar lo que has hecho. Entonces, si tu trabajo este año ha tenido dos vertientes, una como tutora, es lo que he querido entenderte, pero te oía mal, ¿no? Una como tutora y otra como especialista, ¿no? Como AL y especialista en reeducación del lenguaje, pues tú tienes que enfocarlo hacia los dos aspectos. Es decir, que por un lado, en tu práctica docente habrás desarrollado unas actividades relacionadas con el trabajo como tutora y otras diferentes en tu trabajo como especialista, ¿no? Eso es lo que he querido entenderte. Sí, yo también he entendido eso. Y eso mismo se está preguntando por el chat. Por bilingüismo, ¿no? He visto. Por bilingüismo, ¿no? Gente que es tutora, claro, y además da otras cosas bilingües en el centro. Claro, claro, pues entonces en ese caso efectivamente pues tenemos que reflejar ambos aspectos de nuestra actividad y lógicamente pues la reflexión probablemente sea diferente en un caso o en otro, ¿no? Y las estrategias, las dificultades que hayamos podido encontrar como maestros tutores, pues probablemente no sean las mismas que como maestros especialistas, ¿no? Que estamos impartiendo, o como maestros que estamos impartiendo enseñanza bilingüe, ¿no? Es lo que preguntabais, claro, los dos aspectos. Y se debe de reflejar las características de todo el alumnado al que imparten y la metodología empleada, o solo a los de la tutoría. No, yo creo que a los dos, porque vuestra memoria refleja toda la actividad que habéis hecho. Toda la actividad que habéis hecho. Entonces, si por un lado teníais enseñanza, o sea, estabais impartiendo docencia en español y luego teníais una serie de horas en vuestro horario que impartíais en el programa bilingüe, pues entonces, ¿qué dificultades y qué problemas y qué actividades y qué estrategias habéis desarrollado en cada uno de esos ámbitos? En los dos. Y por ahí había alguien también que preguntaba a los que estaban de apoyo en infantil, que no tenían una tutoría, sino que estaban de apoyo en... Sí, claro, pues lo mismo, es decir, por eso es muy importante que al principio contextualicéis bien vuestra tarea. Fijaos que en el primer apartado decía especialidad, etapas, niveles y áreas que imparte. Entonces, si realmente estamos como maestra de apoyo en infantil y no tenemos asignado ninguna tutoría en especial y estamos apoyando a las compañeras que son tutoras de los grupos, pues entonces me centro en mi tarea de apoyo. Por lo tanto, habrá aspectos que no tenga que tratar, porque esos aspectos no he podido desarrollarlos en mi actividad. Hola, Rosa. Hola. Soy Verónica. Yo había preguntado sobre el apoyo en infantil. Entonces, lo que es la programación, preparación y organización de las sesiones sería algo que no debemos tratar como apoyo infantil. Bueno, lo que pasa es que cuando tú haces el apoyo te tienes que coordinar con tu compañera, ¿no? Sí. Claro, tienes que programar la tarea que vas a hacer. No haces la programación didáctica del área que corresponda, pero sí que estás haciendo el apoyo y por lo tanto en el apoyo sí que te tendrás que coordinar y planificar qué actividades vas a desarrollar, ¿no? Con tu compañera. Entonces, a eso me refiero. La actividad en sí la programamos, pero que no tenemos que valorar una programación de aula, etcétera. En eso, aunque colaboremos haciéndolas. Sí, lo que pasa es que sí que podéis valorarlo, porque vosotros para poder desarrollar, por ejemplo, el apoyo infantil, tenéis que conocer la programación que se ha hecho, ¿no? Porque vuestra actividad se inserta en esa programación. No tenéis la responsabilidad del grupo, pero sí que tenéis que realizar tareas en coordinación con la tutora del grupo. Tanto elaboración de la programación, pues a lo mejor habéis llegado y la programación ya estaba hecha.
yo recuerdo memorias que he leído, por ejemplo, que decían que se quejaban, por ejemplo, de que la coordinación había sido muy reducida y que la infantil, por ejemplo, pues que la tutora tampoco les daba suficiente información o no daba espacios y tiempos para coordinarse, por ejemplo. No creo que sea tu caso, espero. Entonces, no, de momento no. Y que seguro que has compartido momentos con tu compañera para programar, para ver dentro de la programación en qué momentos es más importante que se haga el apoyo, en qué aspectos vas a apoyar, ¿no? A trabajar con los niños. Por lo tanto, eso sí que forma parte de la programación. De acuerdo. Sí. Vale. Tenemos todavía pendientes unas 5 o 6 palabras. Venga. Vamos de momento a terminar con estas palabras antes de que se abran otras, ¿vale? Pues de momento, Raquel, Noelia. Raquel. Hola, buenas tardes. Hola, Raquel, buenas tardes. Mira, una preguntita. En el punto, yo soy maestra de audición y lenguaje y este año estoy en una aula TEA. Entonces, en el punto 1.3, ahí tendría que poner que soy la responsable del aula TEA. Claro. Vale. Eso es, vale. Y luego en el 3.4, que habla de la atención a la diversidad, claro, yo al no ser tutora no hablo de cómo se actúa en el colegio con estos niños. No. Yo ya los tengo en el aula, entonces, ¿cómo tendría que abordar ese punto? Pues a ver, la atención a la diversidad del alumnado del aula TEA, ¿de acuerdo? Forma parte de esa atención a las diferencias individuales de la que habla la LOMLOE. Lo que ocurre es que por estar en aula TEA, digamos que tiene un recurso especializado, pero también tú tendrás que haber planificado y programado cómo vas a atender a los alumnos que tienes dentro del aula, los 5 alumnos del aula, ¿no? Y habrás tenido probablemente que programar de manera diferente para cada uno de ellos, porque dentro del aula TEA puedes tener alumnos de muy diferentes características. Sí, de hecho tengo de infantil y de primaria. Claro, sí, lo único... Me refiero que en este punto no tengo que hablar de los acnés de centro o tengo que hacer alguna pincelada de cómo... No hace falta. No, a ver, si te viene bien o te interesa decir, por ejemplo, que el centro es un centro que trabaja, que tiene mucha sensibilidad hacia la diversidad del alumnado o la atención a las diferencias individuales y que por lo tanto pues sí que ha habido buena coordinación y que tu tarea se ha enmarcado dentro de unas concreciones y acuerdos del claustro establecidos en su proyecto educativo, donde se establece las líneas en las que se va a atender a la diversidad del alumnado, pues tú ahí ya estás encuadrando tu tarea dentro de lo que es el centro. Vale. Pero realmente a quien te tienes, o sea, tú lo que tienes que analizar es cómo tu práctica docente ha atendido a las diferencias individuales de los alumnos, en tu caso que están en el aula TEA. Vale, fenomenal. Vale. Y la última ya de todas, como yo me coordino también con profesionales de centros externos, yo eso también lo tengo que poner en la valoración de periodo de prácticas, en las coordinaciones. Claro, mira, fijaos, tienes dos partes. Uno, en la coordinación, ¿de acuerdo? Porque cuando te dicen, a ver, que lo encuentre. El 3.7 es uno. Participación en los equipos docentes, coordinación y trabajo en equipo, tú ahí ya te tienes que coordinar con el resto de profesionales que intervienen en el aula, ¿no? Sí. Y después, cuando te hablan, por ejemplo, de las dificultades que has encontrado, te habla también de otros profesionales, por lo tanto, pues, ahí también, si has encontrado dificultades, lo puedes indicar. Vale, perfecto, muchísimas gracias. Vale, nada. Noelia, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Hola, Noelia. Bueno, mi pregunta era sobre todo porque soy especialista de educación física, la plaza es por educación física, pero también soy tutora. Me ha quedado claro que tengo que hacerlo, pues eso, de todas las asignaturas que doy, como una breve reflexión y autovaloración personal. Eso es. No solo educación física. El otro hándicap que nos encontramos es que, por ejemplo, doy educación física a diferentes cursos que comulgan con dos decretos distintos. Sí. Entonces, hago mención a eso también, ¿verdad? Porque la forma de evaluar y todo eso... Pues, también... Claro, por ejemplo, cuando hablas de la evaluación de los aprendizajes, evidentemente, claro, en los cursos pares todavía estamos
utilizando como referencia el currículo LOMCE y en los cursos impares ya el currículo LOMLOE. No es que haya grandísimas diferencias, pero sí que es verdad que el currículo LOMLOE sí que profundiza mucho en el enfoque competencial y, de hecho, donde podemos encontrar más diferencias entre cursos pares e impares son en el 3, entre el 3.3 y el 3.5, que es la metodología y la evaluación, porque la metodología, digamos que es la apuesta más importante que hace la LOMLOE, cuando habla, por ejemplo, de la necesidad de crear situaciones de aprendizaje donde se activen los aprendizajes de los alumnos y donde los alumnos tengan que poner en funcionamiento para resolver problemas aquellos aprendizajes realizados. Y en el caso de la evaluación, pues claro, todavía tenemos en los cursos pares una evaluación LOMCE. Entonces, sí, por ejemplo, cuando lleguemos a ese apartado, hacemos una aclaración en el curso tal, acorde a la ley tal, se ha seguido esto y en cambio en el curso tal, vale. Los cursos pares, puesto que todavía es de aplicación la LOMCE, pues se ha planificado y se ha realizado de esta manera. Y en los cursos pares esta otra. Y si has encontrado dificultades para, digamos, que mantener ese equilibrio inestable este año. Sí, más que una descripción que nos sirva a nosotros de una valoración personal y puesta de mejora. Una valoración. Es un documento que os tiene que ser útil a vosotros como evaluación o autovaloración. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias. Nada, a ti. Pilar, veo aquí también que hay otra palabra pedida. Hola. Hola, Pilar. Creo que soy yo y más o menos me has contestado con la compañera de educación física. También soy especialista y claro, doy de primero a sexto. En cuanto me has dicho lo de metodología, digo, no tengo bastantes hojas. Claro. A ver, pensad, son 15-20 folios, tampoco tenéis que hacer una tesis doctoral, ¿vale? O sea, que tampoco tenéis que ser muy exhaustivos, pero sí que, por ejemplo, los especialistas, pues claro, en el momento en que impartís docencia a todos los cursos, por ejemplo, pues no es lo mismo primero de primaria que sexto de primaria, claro. Entonces, sí que hay, no siendo a lo mejor demasiado prolijos, sí que podemos indicar por ciclos, a lo mejor, qué diferencias, ¿no?, hemos planificado en cuanto a la metodología, en cuanto a la evaluación, en relación con las programaciones de los alumnos, teniendo en cuenta su grado de madurez y su edad, ¿no? Por ciclos, por ejemplo, lo podéis hacer, no por curso, que a lo mejor os resulta más fácil. No, pues me viene muy bien porque es que encima solo somos bilingües hasta cuarto. Claro, pues mira. Entonces, quinto y sexto es como otro rollo, más la ley que los pares son una y los impares otra. Claro, vale, pues digamos que eso es lo que tenéis que marcar, ¿no? Y que se vea que realmente vosotros tenéis claro que, dependiendo de en qué ciclo estemos, en qué curso estemos, que tengamos currículo LOMLOE, o LOMCE, nosotros adaptamos nuestra práctica docente a las diferentes situaciones y alumnos que nos encontramos. Vale, pues muchas gracias. Nada. Y aunque no se te haya oído, genial. Muchas gracias por ello. De verdad, lo siento. Bueno, el documento se lo voy a dar y que os lo pasen sin problema. Yo te lo agradezco muchísimo porque creo que ha sido un gran esfuerzo. Bueno, vale, gracias a ti. A ver, Ruby me parece que también tengo por aquí. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Hola, Ruby. Sí, mira, yo te quería comentar porque yo ahora mismo este curso soy tutora de 3 años. Sí. Entonces, en el aula ahora mismo no tengo ningún alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Entonces, en ese apartado entiendo que lo que tengo que reflejar son las individualidades o las características que yo veo más específicas de cada alumno. Al no tener ningún alumno específico, sino un poco en general las medidas que yo adopto dependiendo de las características de ellos, ¿verdad? Claro, porque como os decía antes, la atención a las diferencias individuales, que ahora se llama así, ya sabéis, no atención a la diversidad, sino atención a las diferencias individuales, es una característica del sistema y por lo tanto abarca a todos los alumnos, independientemente de que sean alumnos de necesidad específica de apoyo educativo o no, porque lo que se garantiza es la inclusión y la equidad. Por lo tanto, lo que tenemos que garantizar es una enseñanza individualizada de manera que a cada alumno adaptemos nuestra práctica
experiencia docente a las necesidades de todos y cada uno de nuestros alumnos. Entonces, tampoco, siendo tutora de 3 años, tampoco tienes que hacer una descripción de los 25 niños, si es que tienes 25, sino viendo, a lo mejor por características, por edad, porque 3 años a lo mejor es muy diferente el niño que es de enero que el niño que es de diciembre, ¿no? El proceso madurativo, las rutinas, el que hayan llegado no escolarizados en el primer ciclo, ¿no? Es decir, esas diferencias que tú te puedes encontrar en el aula, que no son específicamente necesidades de apoyo educativo, pero sí que te obligan a ti en ese aula a, digamos, que planificar una actividad diferenciada dependiendo de las características de los alumnos. Vale, perfecto. Solamente era esa duda. Muchas gracias. Vale, pues muy bien. Bueno, y para terminar, yo creo que hay un par de preguntas en el chat que dice una maestra que es de primaria y está en compensatoria en un INES. ¿Cómo hablar de la evaluación? Dice. De la evaluación. Pues claro, a ver, al estar impartiendo compensatoria, claro, lo que entiendo es que estás dando los apoyos de compensatoria, ¿no? Entonces, la evaluación no es necesaria, no es calificación. A veces entendemos evaluación como calificación. La calificación forma parte del proceso de evaluación, pero la evaluación es el procedimiento por el que nosotros valoramos el avance y el grado de consecución de los objetivos que ya hemos planteado en nuestra planificación, en nuestra programación. Por lo tanto, tú como profesora maestra de compensatoria sí que tendrás procedimientos y habrás establecido instrumentos para evaluar el avance de los alumnos y, por lo tanto, para ir viendo si van o no alcanzando los objetivos que se hayan establecido en la programación de estos apoyos. Por lo tanto, sí que puedes, claro que sí que hay evaluación ahí. Lo que a lo mejor no hay es calificación, porque al ser apoyos de compensatoria y si el alumno está en determinadas horas en clase y no todas, pues será la responsabilidad será del profesor en el grupo, el alumno esté matriculado, pero tú sí que tienes necesariamente que planificar la evaluación de los aprendizajes de los alumnos. No sé si esa era la pregunta que me estabas haciendo. Eso es lo que ponía en el chat. Y luego, por último, una persona que dice que ¿qué evaluáis los inspectores cuando se es apoyo en una escuela infantil y qué es lo que se pide? ¿Qué documentos Pues a ver, claro, un apoyo de infantil tiene que estar planificado, ¿no? Un apoyo o sea, el apoyo no es que de vez en cuando y sin ningún tipo de planificación se entre en el aula para hacer no se sabe muy bien qué, sino que el apoyo tiene que estar planificado. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos que, como digo, que ese apoyo sea planificado, coordinado, que haya una lógica entre la actuación, la práctica docente, la tutora y la maestra de apoyo. El que se lleve un registro de observación de los aprendizajes y de los avances de los alumnos. Lo mismo que a cualquier docente, lo único que siempre contextualizado y adaptado a la tarea que se está haciendo. No sé en concreto si es que tienes alguna duda de algún documento o de algún... Nosotros lo que solemos pedirles siempre a los maestros o funcionarios en prácticas es pues el cuaderno donde hacen sus anotaciones, donde llevan su programación, donde se van los registros de observación de los alumnos, la programación. Ese tipo de documentos son los que le pedimos, donde veamos que la práctica docente se está realizando de manera planificada, coordinada y sistemática. Y bueno, yo creo que un poco, vale, gracias, dice la persona, ¿no? Y alguna persona que dice que se ha pedido en los puntos 3 y en los puntos 4 poner dificultades y cómo se han ido solventando, pero que luego hay un apartado específico de dificultades. Que es claro, el último, el 4.2 es específico de dificultades encontradas en relación, por una parte, digamos, con los elementos que los agentes que intervienen en el proceso educativo y, por otro lado, las dificultades encontradas en relación con nuestra propia práctica docente. Bueno. Y un poco yo creo, pues oye, ver que tú mismo no te estás repitiendo. Si ya lo has puesto en un apartado, eso es, no ponerlo en otro. Y a ver,
Sí, y Ana también. A ver, yo lo que creo que tenéis que hacer es desdramatizar un poco la memoria. A ver, la memoria es un documento más dentro del proceso de evaluación. Es un documento importante porque sí que nos da mucha información acerca de esa práctica reflexiva y de hasta qué punto el docente es capaz de valorar, analizar y proponer mejoras en su propia práctica docente. Realmente lo significativo es la observación en el aula. Ahí es donde sí que realmente nosotros ponemos toda la carne en el asador. La memoria es, digamos que la guinda que ya nos da la visión de conjunto del funcionario. Y no os agobiéis tanto con si esto lo tengo que poner en el 3.1, en el 3.3 o en el 4. Al final, cuando hemos leído el documento, es la imagen general que podamos tener, ¿no? Que si las dificultades en relación con la metodología los he puesto en el apartado 3.3, no pasa nada y no tengo que repetirlas en el 4.2.2. Sí. Yo creo que sí, que ya eso es lo que... Y que estéis tranquilos, que estéis tranquilos, sí, que sobre todo eso. Tranquilidad, transmitir tranquilidad y que normalmente si haces un trabajo acorde con lo que has hecho serio, pues vas a superar esta fase y es reflejar esto en un papel. Eso es reflejar en un documento esas reflexiones que hemos ido haciendo a lo largo del curso y que cuando llega al final del curso recapitulamos y decimos, bueno, hacemos la memoria final de curso. Eso es, y nuestras propuestas de mejora y ya está. Que es lo que se nos pide, ¿no? Que seamos reflexivos, que nuestra práctica docente sea reflexiva, sea sistemática, sea coordinada, sea planificada y nos sirva para mejorar y ya está. Cualquier cosa, de verdad, Ana tiene mi correo, yo le doy permiso, por supuesto, para que os lo facilite si lo necesitáis, para hacer cualquier consulta. Este documento que he utilizado se lo voy a mandar también para que lo podáis tener, aunque habéis visto que es muy sencillo, que no decía mucho más que lo que habéis oído. Yo siento mucho las dificultades técnicas, pero bueno... Yo qué sé, a veces nos gastan malas pasadas. Yo creo que la competencia digital, yo no la había probado hoy, pero bueno, digo yo que tendré posibilidades de mejorar y de recuperar y que cualquier cosa que necesitéis y enhorabuena por haber aprobado esta primera fase y seguro que la fase de prácticas se os va a dar muy bien, que confiéis en vuestros tutores y que sigáis sus indicaciones y que cuando vayamos los inspectores a veros, no nos veáis como el enemigo, que no lo somos, sino que, bueno, nos corresponde analizar, valorar y sobre todo proponeros, si vemos que alguna cosa se puede mejorar, proponéroslo, pero nuestro trabajo es sobre todo ayudar, asesoraros y que en el fondo somos buena gente. Y que además todos han pasado por ahí. Y todos hemos pasado por ahí. Antes de ser inspectores han sido maestros o profesores de secundaria. Y hemos pasado nuestras prácticas y nuestros nervios y hemos tenido nuestras dudas y eso forma parte del ser humano y además si no tenemos dudas, mala cosa. Se trata de estar siempre un poquito pendientes de cómo esto puede mejorarse y ya está, que no es nada más que eso. Mucho ánimo y nada, que ya llevamos casi 2 meses, así que nada, esto termina. Ya casi 3. Casi 3, es verdad, que ya estamos a mediados de noviembre. Tienes toda la razón. Muy bien. Pues muchas gracias, Rosa, por esta charla, a pesar de las dificultades, pero bueno, yo creo que se ha podido entender bastante bien. Si cuando se vuelva a visualizar es cuestión de subir un poco el volumen de vuestro aparato y se escucha. Claro. Y bueno, pues nada, pues muchas gracias a vosotros y nada, mucha suerte y espero que vaya todo bien, que seguro que va a ir fenomenal. Venga, bueno. Venga, hasta luego.